Darcy Flammering cogió un bol de palomitas sin apartar los ojos de la pantalla. Ebner se sentó a su lado, con las rodillas rozándole el muslo, como de costumbre los viernes. 7 años de matrimonio y las noches de cine se habían convertido en una pequeña tradición. Esta noche le tocaba a Ebner elegir una película y eligió otra de detectives, por supuesto. «Eres predecible», sonrió Darcy mientras los créditos se deslizaban por la pantalla. Ebner se limitó a resoplar, sin admitir la derrota. «Esta vez no adivinarás al asesino, te lo juro». El atardecer de Charleston llenaba el salón de luz tenue a través de las persianas. Al otro lado de la ventana, las palmeras susurraban, prometiendo una tormenta. Darcy se estremeció y tiró del edredón hacia ella. Ebner se acercó y le rodeó los hombros con el brazo. En momentos así, sentía una calma acogedora que 39 años de su vida no podían darle. «¿Tienes frío?», preguntó sin mirarla. En la pantalla, el detective acababa de interrogar al primer sospechoso. «No», mintió Darcy. «Es que me gusta tenerte cerca». Ebner sonrió con la comisura de los labios como hacía siempre que estaba contento, pero no quería demostrarlo. Su teléfono parpadeó sobre la mesita. Una vez, 2 veces. Ebner ni siquiera giró la cabeza. «¿No vas a contestar?», preguntó Darcy cogiendo su copa de vino. «Más tarde», le hizo un gesto con la mano. «Probablemente sea Harrison, de la oficina, otra vez con el informe trimestral». Darcy asintió. El trabajo de Ebner en la compañía de seguros a menudo requería su atención en los momentos más inoportunos. Bebió un sorbo de vino y se puso cómoda. La película era previsible, a pesar de que su marido se lo había asegurado. Al cabo de 20 minutos ya sabía quién era el culpable, pero se quedó callada, dejando que Ebner disfrutara de la trama. «Prepararé más palomitas», dijo levantándose del sofá. En la cocina, Darcy sacó una bolsa de palomitas, abrió el envoltorio y metió el contenido en el microondas. Podía oír el sonido de la película desde el salón. Disparos, gritos, música tensa. La típica elección de Ebner. Mucho ruido y pocas nueces. A diferencia de sus dramas franceses favoritos, que él llamaba películas en las que todo el mundo fuma y no pasa nada. Cuando Darcy regresó con otra tanda de palomitas, Ebner ya estaba dormido. Tenía la cabeza echada hacia atrás, la boca ligeramente abierta y una ligera sombra de barba incipiente en la barbilla. Parecía cansado. Las últimas semanas habían sido estresantes en el trabajo. Nuevo jefe de departamento, recortes, incertidumbre. Ebner llegaba a casa agotado y a menudo se quedaba dormido justo durante sus rituales nocturnos. Darcy dejó el cuenco sobre la mesa y cubrió a su marido con el borde de la tela escocesa. 44 años y aún parecía un niño cuando dormía. Le encantaba observarlo en momentos como aquel, cuando las arrugas de sus ojos se alisaban y sus hombros, perpetuamente tensos, se relajaban. El teléfono de Ebner volvió a parpadear, una vez, luego otra. Darcy no solía tocar sus cosas, era su regla tácita, pero la pantalla estaba desbloqueada y los mensajes aparecieron justo delante de ella. «Te echo de menos a ti y a tus manos. Nadie puede hacerlo como tú». Darcy parpadeó. El mensaje desapareció, sustituido por una pantalla negra. Debería haberse dado la vuelta, fingir que no lo había visto, pero sus dedos ya se habían deslizado por la pantalla, devolviendo la vida al teléfono. Y luego, «Lo de anoche fue increíble. Estoy deseando verte mañana». Darcy se quedó helada. El remitente estaba guardado simplemente como OP, sin foto, sin información adicional. Se desplazó hacia arriba, pero los mensajes anteriores habían sido borrados. Solo esas 3 frases, colgando en el vacío como una sentencia. De repente, la habitación era demasiado pequeña. Darcy volvió a dejar el teléfono con cuidado sobre la mesa, exactamente donde estaba antes. Las manos le temblaban ligeramente.
En la pantalla del televisor, un detective detenía a un asesino, un tranquilo bibliotecario del que nadie sospechaba. ¡Qué ironía! Recordó a Joel, su primer novio serio en la universidad, cómo había encontrado entradas para un concierto y una nota de Bridget en su chaqueta, cómo la había mirado con lástima cuando admitió que llevaban 6 meses. Eres demasiado buena para mí, Darcy. No quería hacerte daño. Luego estaba Marcus, con quien estuvo a punto de comprometerse. Su relación se había venido abajo cuando ella lo había visto con una compañera de trabajo en un restaurante de la otra punta de la ciudad. No se habían cogido de la mano ni se habían besado, pero había algo en sus miradas que Marcus no le había mostrado en mucho tiempo. Y ahora, Ebner, su marido, el hombre con el que había vivido 7 años, con el que había compartido miles de desayunos y cenas, cientos de planes de futuro. El hombre cuya mano había buscado a tientas su palma en la oscuridad antes de acostarse, aunque se hubieran peleado. Darcy levantó la vista hacia su rostro dormido. Una gota de saliva se le congeló en la comisura de los labios, el pelo revuelto. No había nada en el que hiciera pensar en un hombre capaz de traicionar. Y sin embargo, anoche fue increíble. Ebner llegó tarde a casa anoche. Dijo que se había retrasado en el trabajo debido a una reunión inesperada. Olía a colonia, más fuerte que por la mañana, y parecía animado, casi feliz. Darcy decidió entonces que estaba relacionado con el trabajo. Quizás un ascenso, quizás la amenaza de despido había pasado. Ahora cada detalle adquiría un nuevo significado. Cada llegada tarde, cada llamada no contestada, cada vez que se daba la vuelta para responder a un mensaje. En los últimos meses, a menudo se llevaba el teléfono a la ducha y lo dejaba en la repisa junto a la puerta, supuestamente para escuchar podcasts. O tal vez... El pensamiento se cortó. Darcy no quería especular, quería hechos, pruebas. Se miró las manos, dedos delgados con uñas pulcras cubiertas de esmalte azul oscuro. Un anillo con un pequeño zafiro brillaba en la penumbra. Como tus ojos, le había dicho Ebner cuando se lo regaló. Fue en su 5º aniversario, hacía 2 años. ¿Había sido ya entonces? No. Darcy sacudió la cabeza. No sacaría conclusiones precipitadas. No montaría una escena. No lloraría, no gritaría, no culparía ni exigiría explicaciones. No lo haría todavía. Acomodó suavemente la tela escocesa sobre el regazo de Ebner. Él murmuró algo en sueños y se dio la vuelta, poniéndose una mano bajo la cabeza. La pantalla del teléfono volvió a parpadear, pero Darcy no se molestó en mirar. Por hoy ya era suficiente. Los créditos de la película se deslizaron por la pantalla. El detective había resuelto el caso. El culpable había sido castigado. Todos los misterios estaban resueltos. Ojalá la vida fuera tan sencilla. Si al final de cada historia hubiera justicia. Darcy apagó el televisor y se sentó en la oscuridad. Fuera de la ventana empezaba a llover. Las gotas tamborileaban en el tejado como los pasos apresurados de alguien. Ella observaría. Reuniría información. Comprobaría los hechos, y por la mañana actuaría como si nada hubiera pasado, como si ella no hubiera visto los mensajes, como si no supiera que su marido podría estar compartiendo su corazón y su cuerpo con otra persona. Darcy se terminó el vino de un trago. La amargura se derramó sobre su lengua, pero apenas la saboreó. Mañana comenzaría su pequeña investigación, y esta noche se quedaría sentada junto a su marido, escuchándolo respirar mientras dormía y recordando cómo ese sonido había sido una vez lo más relajante del mundo. Ebner se movió. Su mano encontró la rodilla de ella incluso en medio del sueño. Un hábito, un ancla, una traición. Darcy puso la palma de la mano sobre la de él y cerró los ojos. Los mensajes parpadeaban en su mente como si estuvieran grabados a fuego en el interior de sus párpados. Te echo de menos a ti y a tus brazos. Nadie puede hacerlo como tú.
¿Quién es este OP? ¿Y cuánto tiempo llevaba así? Darcy respiró hondo. Podía manejarlo. Siempre lo había hecho. Pero en su pecho crecía una pesadez que ni el vino, ni el calor de la mano de Ebner, ni el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana podían ahogar. Darcy se despertó con el olor a café. Permaneció quieta durante unos segundos, saboreando la suavidad de la almohada y el calor de la manta. Luego, los recuerdos de la noche anterior la invadieron en una oleada de ansiedad. Mensajes. El teléfono de Ebner. OP. Abrió los ojos y se volvió hacia la ventana. La mañana del sábado en Charleston la recibió con un sol radiante. Después de la lluvia de ayer, el aire parecía lavado, casi cristalino. El reloj de la mesilla marcaba las 9:37. Un ruido en la cocina indicaba que Ebner ya se había levantado. Normalmente preparaba el desayuno los sábados, otra de sus pequeñas tradiciones. Darcy se estiró y se levantó a la fuerza. El espejo del baño reflejaba su rostro pálido y las ojeras. No había dormido bien. Daba vueltas en la cama, se despertaba y escuchaba la respiración de su marido. «Buenos días, dormilona», la saludó Ebner al entrar en la cocina. Estaba de pie junto a los fogones, con su vieja camiseta con el logotipo de la universidad y unos pantalones cortos de andar por casa. El pelo aún húmedo de la ducha, las mejillas recién afeitadas. Ningún signo visible de culpabilidad. «Buenos días», dijo Darcy tratando de mantener un tono de voz informal. «¿Qué hay para desayunar? Tortilla de champiñones y queso, y tostada de aguacate, como a ti te gusta». Ebner volteó la tortilla en la sartén con un hábil movimiento. Sus manos se movían con confianza, con una gracia familiar. Las manos de un pianista, como había dicho su madre la primera vez que se conocieron. «No te lo pierdas, cariño. Un hombre con manos como esas no es tonto, desde luego». Darcy se acercó a la cafetera y se sirvió una taza. El líquido caliente le quemó la lengua, pero apenas notó el dolor. «¿Cómo has dormido?», preguntó Ebner sin volverse. «Bien», mintió ella. «¿Y roncaste?». Era su broma habitual. Ebner nunca roncaba, pero a Darcy le gustaba tomarle el pelo. Esta noche las palabras sonaban falsas, como una nota mal tocada. «No es verdad», dijo él habitualmente, pero algo en su voz había cambiado. ¿Tensión? ¿O era solo su imaginación? Ebner dispuso los huevos revueltos en los platos y puso uno delante de Darcy. Luego puso las tostadas en otro plato y se sentó frente a ella. Su teléfono estaba junto al plato con la pantalla hacia abajo. «¿Qué planes tienes para hoy?», preguntó Darcy, mordisqueando un trozo de huevos revueltos. Ebner dio un sorbo a su café antes de contestar. «Tengo que pasar por la oficina. Harrison envió un mensaje ayer. Estamos teniendo problemas para informar sobre el caso de los Thornton». Darcy asintió. Recordó lo que le había dicho ayer sobre el mensaje de Harrison. ¿Eso fue antes de que viera los mensajes de la OP coincidencia o una tapadera? «¿Sábado?», preguntó, intentando parecer despreocupada. ¿No podía esperar hasta el lunes? «Me temo que no». Ebner se frotó el puente de la nariz, un gesto que aparecía cuando estaba preocupado o incómodo. «La fecha límite para el proyecto es el miércoles, y hay un trimestre de datos». Darcy observó a su marido, tratando de captar signos de mentira. Pero Ebner parecía el de siempre, quizá un poco cansado, pero sincero. Sus ojos, los verdes con motas marrones que tanto la habían encantado la primera vez que lo conoció, parecían directos y abiertos. Recordó aquel día en la librería Blue Heron de King Street, 7 años atrás, en otoño. Buscaba una biografía de Frida Kahlo para su proyecto de la Escuela de Arte. Ebner estaba en el departamento de literatura financiera, mirando confusamente las estanterías. «Perdone», se volvió hacia ella. «¿Puede ayudarme? Busco un libro sobre inversión personal, pero hay tanto aquí». Darcy rió entonces. «Me temo que no soy el mejor consejero sobre el tema».
Mi cuenta bancaria rara vez supera una suma de 3 cifras. Le devolvió la sonrisa y sus ojos se iluminaron con calidez. ¿Café, entonces? Yo invito, como disculpa por haberte confundido con un empleado. Ella aceptó sin saber por qué. Darcy no solía salir con desconocidos. Pero había algo en su sonrisa, un poco tímida, un poco torcida, como si le sorprendiera su propia osadía. Hablaron durante 4 horas en una pequeña cafetería de la esquina. De libros, de Charleston, de su trabajo. Le contó que acababa de mudarse de Portland, que trabajaba para una compañía de seguros, que le encantaba el jazz y odiaba las ostras. Ella compartió su amor por los impresionistas. Habló de sus clases de arte en un estudio local y confesó que coleccionaba postales antiguas. Durante los 3 meses siguientes, aprendieron casi todo el uno del otro. A ella le encantaba su forma de reír, con todo el cuerpo y la cabeza echada hacia atrás. A él le encantaba cómo arrugaba la nariz cuando no estaba contenta. Su relación se desarrolló de forma natural, como si se conocieran de toda la vida. Un año después, le propuso matrimonio bajo la lluvia, en el parque, sin anillo, porque no lo había planeado de antemano. «Te quiero», dijo entonces, arrodillado sobre un charco, «y quiero amarte todos los días de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo?» Ella dijo que sí sin dudarlo. «¿Darcy?» La voz de Ebner la devolvió al presente. «¿Te encuentras bien?» Parpadeó y se dio cuenta de que estaba sentada, agarrando el tenedor con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. «Sí, estaba pensando», se obligó a sonreír. «¿A qué hora volverás?» «A la hora de comer, creo. No debería tardar mucho». Su teléfono vibró y Ebner lo abrió rápidamente, comprobando la pantalla. Darcy notó que sus hombros se tensaban. «¿Harrison?», preguntó, intentando que la pregunta sonara informal. «Sí», respondió Ebner con demasiada rapidez. «Pregunta cuándo llegaré». Ebner tecleó una breve respuesta y volvió a colgar el teléfono. Darcy sintió que se le agarrotaban las entrañas. Nunca le había ocultado la pantalla. «Escucha», empezó Ebner, desviando la mirada. «Estaba pensando, tal vez cuando termine con este informe, ¿podríamos salir? Cenar en ese sitio nuevo del paseo marítimo, para celebrar el final del informe trimestral». Darcy enarcó una ceja. «¿Por qué no?» Sonrío, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Pensé que a los dos nos vendría bien un poco de distracción. Últimamente casi nunca salimos juntos». Era cierto. En los últimos meses, sus salidas juntos se habían limitado a viajes al supermercado y visitas ocasionales a casas de amigos. Ebner solía llegar tarde al trabajo y los fines de semana estaba demasiado cansado para divertirse. «Me parece estupendo», dijo Darcy, observando su reacción. El alivio se reflejó en su rostro e hizo que el corazón de Darcy se le apretara aún más. ¿De qué se trataba? ¿Alivio porque no estaba haciendo preguntas? ¿O simplemente la alegría de que hubiera aceptado una cita? «Estupendo», terminó el café y se levantó. «Reservaré para las 7». Ebner llevó su plato al fregadero y se inclinó para besarle la parte superior de la cabeza, un gesto familiar que hoy le pareció diferente. Darcy apenas se contuvo para no apartarse. «Te llamaré cuando salga de la oficina», dijo, dirigiéndose a la puerta. «Vale», se obligó Darcy a sonreír. «Buena suerte con el informe». Cuando la puerta se cerró tras él, Darcy soltó un suspiro y se recostó en la silla. De repente, la casa le pareció demasiado grande y vacía. Se quedó mirando su desayuno inacabado y trató de recuperar los fragmentos de su calma. Algo había cambiado. No eran solo los mensajes que había visto ayer. Ebner actuaba de otra manera. Nervioso. Tenía prisa. Escondía el teléfono. Darcy se levantó y empezó a recoger la mesa. La acción mecánica la ayudó a pensar. Repasó los últimos meses, tratando de encontrar otras señales que se le hubieran pasado por alto. Estaba aquel viaje de negocios a Atlanta en marzo,
Ebner había vuelto de allí extrañamente entusiasmado, con una corbata nueva que dijo haber comprado en el aeropuerto, pero la etiqueta era de una boutique local de Charleston. Darcy se había fijado en ella mientras lavaba la ropa, pero no le había prestado mucha atención. Quizá lo había comprado antes y se había olvidado. April tenía esas extrañas llamadas telefónicas que contestaba en la otra habitación. Asuntos de trabajo, explicaba. Casos aburridos de seguros que no te interesan. Y luego estaba esa noche de mayo cuando no llegó a casa hasta las 3 de la mañana. Dijo que se había quedado con unos colegas después de una fiesta de empresa. Cuando regresó, no olía a alcohol, sino a algo dulce, casi floral. En aquel momento Darcy pensó que había sido el perfume de algún colega que se había impregnado accidentalmente en su ropa durante el abrazo de despedida. ¿Cuántas otras pequeñas cosas como esa había ignorado? ¿Cuántas veces había encontrado excusas para su extraño comportamiento porque la verdad era demasiado dolorosa? Darcy terminó de fregar los platos y se limpió las manos. El espejo que había sobre el fregadero reflejaba su rostro, pálido, con los ojos tensos. Parecía más vieja de sus 39 años. No saques conclusiones precipitadas, le dijo a su reflejo. Reúne los hechos. Recordó cómo había reaccionado su madre ante las infidelidades de su padre. Rabietas, platos rotos, amenazas de suicidio. Nunca sirvió de nada. Solo alejó más a su padre hasta que un día se marchó del todo. Darcy se juró a sí misma que nunca volvería a ser así. Se dirigió al dormitorio y se vistió. Pantalones vaqueros, jersey holgado, maquillaje mínimo. Su mirada se posó en una fotografía de ellos juntos sobre la cómoda. Su luna de miel en sabana. Ríen frente a un viejo roble cubierto de musgo español. Ebner le pasa el brazo por los hombros y ella se acurruca contra su pecho, felices, enamorados, confiados en el futuro. Darcy cogió la fotografía y observó detenidamente el rostro de su marido, los mismos ojos verdes con motas marrones, la misma sonrisa torcida, la misma ligera inclinación de la cabeza cuando la miraba. ¿Podría haber cambiado? ¿Podría haber amado a otra persona? El teléfono de Darcy sonó, haciéndola estremecerse. Mavis, su mejor amiga, apareció en la pantalla. «Hola», contestó Darcy intentando sonar normal. «¿A dónde has desaparecido?» La voz de Mavis era tan alegre como siempre. Habíamos quedado en el café a las 10. Darcy cerró los ojos. Se había olvidado por completo de su reunión semanal. «Lo siento», dijo. Un poco fuera de sí hoy. ¿Qué te ocurre?» El tono de Mavis cambió al instante. «¿Estás enferma?» «No, solo...» Darcy guardó silencio. No estaba dispuesta a hablar de sus sospechas. Ahora no. «No he dormido bien. ¿Podemos dejarlo para mañana?» «Por supuesto», respondió Mavis tras una pausa. «¿Pero estás segura de que te encuentras bien?» «Sí», intentó Darcy poner toda la confianza que pudo en la palabra. «Solo estoy cansada. Siento haberte decepcionado». «No pasa nada. Descansa un poco». Cuando la conversación terminó, Darcy dejó el teléfono sobre la cama y se sentó a su lado. No podía dejarse derrumbar. Ahora no. Tenía que pasar a la acción. Se puso de pie y caminó decidida hacia el despacho de Ebner. Quería creer que el extraño comportamiento de su marido tenía una explicación inocente. Tal vez se trataba de estrés laboral. Tal vez estaba planeando una sorpresa para su aniversario, que sería dentro de un mes. Tal vez los mensajes no eran lo que parecían, pero en el fondo sabía que algo no iba bien, y tenía que averiguar qué era antes de que arruinara su matrimonio. El despacho de Ebner era una habitación normal de su casa, pequeña, con una ventana al patio y llena de estanterías. Su ordenador estaba sobre un enorme escritorio de madera lleno de papeles. En la pared colgaban diplomas y fotos de eventos corporativos. Darcy nunca había revisado sus cosas. Respetar el espacio del otro era una regla tácita de su relación.
pero ahora abría metódicamente los cajones del escritorio, revisaba las carpetas y hojeaba los cuadernos. Nada sospechoso. Papeles del seguro, facturas, notas del trabajo. En el cajón de arriba encontró sus viejas postales, las que ella le había escrito cuando él viajaba por negocios en los primeros años de su matrimonio. Releyó algunas y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Te echo de menos cada segundo. Vuelve pronto. Tu D. Ebner las había conservado todos estos años. Significaba algo, ¿no? El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Ebner. Llego a las 2. Reservé una mesa en el Blue Crab para las 7. Te quiero. Darcy leyó el mensaje varias veces. El mensaje de siempre. Palabras corrientes. ¿Por qué hoy le parecían tan falsas? Dejó el teléfono sobre la mesa y cerró los ojos. Necesitaba calmarse, serenarse, prepararse para esta noche. Fuera de la ventana, el sol brillaba con fuerza. Las hojas de magnolia del jardín brillaban tras la lluvia de ayer. El mundo seguía como si no hubiera pasado nada, aunque todo en su interior estaba patas arriba. Saldré de esta, se dijo Darcy. Averiguaré la verdad. Salió del despacho, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. Iba a ser un largo día por delante y necesitaba prepararse para la cena con su marido. Una cena en la que sonreiría y fingiría que todo era normal, que no había visto los mensajes, que no se había dado cuenta de su extraño comportamiento, que sigue confiando en él incondicionalmente. O tal vez encuentre el valor para preguntarle directamente, para mirarle a los ojos y decirle, ¿quién es Opé? ¿Y cuál es tu relación con ella? Darcy no sabía qué elegiría. Tenía unas horas para decidirse. Darcy estaba de pie frente a su armario revisando su ropa. Tenía que elegir algo para la cena, no demasiado elegante para no levantar sospechas, pero tampoco exactamente informal. Finalmente se decidió por un vestido azul que, según Ebner, acentuaba el color de sus ojos. El tiempo que faltaba para su regreso transcurría con una lentitud angustiosa. Las manecillas del reloj parecían congelarse y sus pensamientos seguían girando en torno a aquellos desafortunados mensajes y al extraño comportamiento de su marido. Para distraerse, Darcy decidió hacer algo de limpieza. Las tareas mecánicas siempre la ayudaban a pensar. La aspiradora zumbaba mientras limpiaba metódicamente cada rincón del salón. Sus pensamientos se iban organizando poco a poco. No podía seguir fingiendo que no pasaba nada. La mera observación no le daría respuestas. Tenía que ser más proactiva. Apagando la aspiradora, Darcy se dirigió con determinación al dormitorio. Se acercó a la cómoda donde Ebner guardaba sus pertenencias. Primero el cajón de arriba. Calcetines, ropa interior, nada sospechoso. En segundo lugar, camisetas bien dobladas. Tercero, papeles, entre los que podría haber algo importante. Darcy revisó lentamente los papeles. El seguro de la casa, papeles del coche, un viejo pasaporte, y de repente, un sobre sin marcar. Dentro había cheques, muchos cheques, de restaurantes de los que nunca había oído hablar. Las fechas coincidían con noches en las que Ebner trabajaba hasta tarde. Un cheque en particular le llamó la atención. De una joyería de King Street. Una compra realizada hacía 3 semanas. Una pulsera de mujer. Darcy sintió que se le cortaba la respiración. Ebner nunca le había regalado pulseras. A ella no le gustaba llevarlas, y él lo sabía. Entonces, ¿para quién era esta compra? Volvió a doblar cuidadosamente los cheques en el sobre y lo devolvió a su lugar. El corazón le latía con fuerza en la garganta. Ahora tenía pruebas reales, no solo vagas sospechas. La mirada de Darcy se posó en la mesilla de noche, donde estaba el teléfono de repuesto de Ebner, el viejo modelo que utilizaba cuando el principal estaba cargado. Conocía el número PIN. Era el del día en que se conocieron. Una simple coincidencia de números con la que a menudo bromeaban. ¿Sería una traición comprobar sus mensajes? Una línea que no quería cruzar, pero
¿No era una traición mayor la que podía haber cometido? Darcy cogió el teléfono y lo desbloqueó. La aplicación de mensajería se abrió al instante. Comenzó a navegar por sus contactos hasta que dio con un nombre que la dejó helada. OP. La correspondencia había sido borrada. Solo un par de mensajes técnicos sobre la hora. Llegaré en 5 minutos y voy para allá. Nada enjundioso, pero suficiente para dejarlo claro. Ebner se veía regularmente con alguien que le ocultaba. Devolviendo el teléfono a su sitio, Darcy se sentó en el borde de la cama. La habitación parecía balancearse ante sus ojos. Tenía que averiguar quién era esa OP. Tenía que verla con sus propios ojos. Un plan se formó al instante. Esta noche, después de cenar, esperaría a que Ebner se durmiera y volvería a mirar su teléfono. Encontrar su nombre completo, dirección, todo lo que pudiera. Y entonces, el ruido de un coche que se acercaba interrumpió sus pensamientos. Una rápida mirada por la ventanilla le confirmó que era Ebner. Antes de lo prometido. Darcy se levantó de un salto, ajustó la colcha y se apresuró a ir a la cocina, fingiendo que preparaba té. «Ya estoy en casa». La voz de Ebner sonaba inusualmente alegre. «Termino temprano». Entró en la cocina con una bolsa de papel en las manos. «Nos ha traído la comida. Comida tailandesa de ese sitio que te encanta». Darcy sonrió, esperando que la sonrisa no pareciera falsa. «Gracias. No te esperaba tan temprano. Harrison me ayudó con el informe. Lo acabamos rápido». Ebner empezó a sacar recipientes de la bolsa, evitando una mirada directa. «¿Qué tal la mañana?» «Lo de siempre». Limpieza, colada, se encogió de hombros. «Nada de interés». Se sentaron a la mesa y Darcy observó a su marido mientras disponía la comida. Sus movimientos parecían un poco inquietos, pero su rostro estaba tranquilo. Nada delataba a un hombre con un secreto. ¿O simplemente había aprendido a ocultarlo bien? ¿Has reservado mesa en el Blue Crab?, preguntó ella, dando vueltas a los fideos en el tenedor. «Llevo años queriendo ir». «Sí, desde hace 7. Dicen que tienen unas ostras estupendas», sonrió Ebner, «aunque ya sabes que no las soporto». Aquel pequeño hecho de su vida en común le dolió de repente. Realmente odiaba las ostras. Se lo había contado en su primera cita, y ella le había confesado entonces que le daban miedo las alturas. Sabían tanto el uno del otro que la traición parecía imposible. El almuerzo transcurrió en una extraña tensión. Hablaron del tiempo, del próximo acto benéfico en la galería donde se exponía la obra de Darcy. Discutieron los planes para las vacaciones que iban a tomar en otoño. Ebner sugirió Maine, la costa, los faros, el marisco. Darcy quería Key West, sol, playas, cócteles. Llevaban años discutiéndolo y al final acababan por llegar a un acuerdo. Charleston, su ciudad natal, que siempre tenía algo nuevo que ofrecer. «¿Necesitas algo de la tienda? ¿Puedo pasarme antes de cenar?», preguntó Ebner, recogiendo los recipientes vacíos. «No, nada», respondió Darcy. De pronto se decidió. «Escucha, ¿quién es Harrison? Hablas mucho de él, pero nunca lo he visto en un acto de empresa». Ebner se quedó inmóvil un momento y luego siguió recogiendo la mesa. «Es nuevo. Llegó en abril. Buen tipo, ayuda mucho con los informes. ¿Por qué no les invitamos a cenar a él y a su mujer?», sugirió Darcy, observando atentamente la reacción de su marido. «No tiene mujer», respondió Ebner con demasiada rapidez. «Quiero decir, está divorciado. No creo que se sienta cómodo. Una mentira evidente». Darcy sintió que algo se estremecía en su interior. Probablemente Harrison ni siquiera existía. «Ya veo», dijo ella desviando la mirada. «Solo pensé que sería agradable conocer a tus nuevos colegas». «Claro», sonrió Ebner tenso. «Quizá en otra ocasión, cuando haya una fiesta de empresa o algo así». Después de comer se retiró a su despacho aduciendo la necesidad de revisar su correo.
Darcy se quedó en la cocina tratando de ordenar sus pensamientos. Necesitaba consejo, apoyo, alguien que la escuchara sin juzgarla. Marcó el número de Mavis. «Hola, ¿estás ocupada?», preguntó cuando su amiga contestó al teléfono. «Nunca para ti», dijo Mavis. «¿Qué te pasa? Suenas rara». «¿Podemos vernos? 30 minutos. En el Café de la Costa. Estaré allí dentro de 15 minutos». Darcy echó un vistazo al despacho donde Ebner estaba concentrado en su ordenador. «Voy a salir un rato», dijo. «He quedado con Mavis para tomar un café, ya que nos perdimos la reunión de la mañana». Ebner asintió, sin apartar los ojos de la pantalla. «Claro, yo también iba a salir. Tengo que recoger mi traje de la tintorería para la cena». Darcy asintió y salió, ignorando la punzada de sospecha. La tintorería estaba a 2 manzanas de su casa. No le llevaba tanto tiempo ir y volver. La cafetería Bawine estaba situada en el paseo marítimo, con vistas al puerto. A pesar de la temporada turística, estaba relativamente tranquilo un sábado por la tarde. Mavis ya estaba esperando en una mesa de la terraza, tomando su habitual café con leche de almendras. «Por fin», exclamó cuando Darcy se acercó. «Tienes muy mal aspecto, querida». Mavis siempre había sido franca. Fue ese rasgo el que hizo que Darcy la eligiera como su abogada. No se anda con rodeos, dice las cosas como son. «Gracias por el cumplido». Darcy se sentó frente a ella y le hizo un gesto al camarero. «Un espresso doble, por favor». «¿Qué ocurre?» Mavis dio un paso al frente. «Parece que no hayas dormido en una semana». Darcy respiró hondo. «Creo que Ebner me engaña». Mavis se quedó paralizada con la taza en los labios. «¿Qué? ¿Ebner? ¿En serio?». Sacudió la cabeza. «No, no puede ser. Quiero decir, él es Ebner. El hombre que se ruboriza cuando las camareras le guiñan el ojo». «He visto los mensajes». Darcy bajó la voz. «Ayer, cuando se quedó dormido, su teléfono estaba desbloqueado. Alguien escribió: «Echo de menos tu tacto» y «Anoche fue increíble». Vaya. Mavis se reclinó en la silla. «Eso es, sin duda. ¿Y no sabes de quién es?». «Solo las iniciales». «OP». Darcy pasó el dedo por el borde de la taza que acababa de traer el camarero. «He encontrado recibos esta mañana. Restaurantes, joyerías. La pulsera, Mavis». Le compró una pulsera a alguien. «Quizás sea para ti. ¿Una sorpresa?». «No uso pulseras. Él lo sabe». Mavis golpeó sus uñas en la mesa pensativamente. «¿Estás segura de que los mensajes son para él? ¿Quizá haya algún error? ¿Un número equivocado?». 3 mensajes seguidos. Darcy negó con la cabeza. Y le estaban llamando por su nombre. «Ebner, te echo de menos a ti y a tus manos». «Mierda», exhaló Mavis. «Perdona la expresión, pero es... mierda. ¿Qué vas a hacer al respecto?». «No lo sé». Darcy apretó las manos alrededor de la taza como si intentara mantener el calor. «Me ha invitado a cenar esta noche en el Blue Crab. Dice que quiere celebrar la finalización de un informe, pero creo que es solo una tapadera. Tal vez culpa». «Tienes que preguntárselo directamente», dijo Mavis con firmeza. «Míralo a los ojos y pregúntale quién es el OP y luego qué». A Darcy le tembló la voz. ¿Y si confesaba? ¿Y si le decía que la amaba? Mavis le cogió la mano. «Entonces sabrás la verdad y podrás seguir adelante, de una forma u otra». «No estoy segura de estar preparada para esa verdad». Darcy bajó la cabeza. 7 años, Mavis. 7 años juntos. Creía que éramos felices. Tal vez las cosas no sean tan malas como parecen. Intentó Mavis sonar optimista. Quizá haya alguna explicación. Pero no lo sabrás a menos que preguntes. Darcy sabía que su amiga tenía razón, pero la idea de un enfrentamiento directo la paralizaba de miedo. ¿Y si este era el final? ¿Y si su matrimonio, su vida en común, todos sus planes eran mentira? «Tengo miedo», admitió en un susurro.
miedo de descubrir que no era lo bastante buena para él, que había encontrado a alguien mejor. Mavis le apretó la mano con más fuerza. No te atrevas a pensar eso. Si te engaña, es su problema, su debilidad, no tuyo. Eres maravillosa, Darcy Flammering, y merecedora de mucho más que un hombre que no aprecia lo que tiene. Darcy sonrió débilmente. Mavis siempre podía animarla, incluso en las situaciones más desesperadas. «Sabes, mi padre engañaba a mi madre todo el tiempo», dijo Darcy mirando hacia el puerto. «Fingió no saberlo, durante años, hasta que él se fue con su secretaria. La recuerdo llorando después, diciendo que siempre lo había sabido, pero que tenía miedo de estar sola. Me juré a mí misma que nunca sería así». «No lo harás», dijo Mavis con seguridad. «Eres más fuerte de lo que crees». «Eso espero». Darcy terminó su café expreso. «Tengo que irme. Tengo que prepararme para la cena». «¿Ya te has decidido? ¿Se lo vas a pedir esta noche?» Darcy vaciló. «No lo sé. Tal vez. Si encuentro el momento adecuado». Se separaron en la entrada del café. Mavis la abrazó con fuerza. «Llámame cuando quieras, incluso en mitad de la noche». «Gracias», asintió Darcy. «Te lo agradezco». Decidió dar un rodeo de camino a casa, pasar por delante de la tintorería. Quizás Ebner esté realmente allí. Quizás sus sospechas eran infundadas. El dueño de la tintorería, el señor Parks, la saludó a través de la ventana cuando pasó. «Señora Flammering», la llamó al salir al porche. «Hace un tiempo estupendo hoy, ¿verdad?» «Sí, muy bien», asintió Darcy deteniéndose. «Ha venido mi marido. Quería recoger su traje». El señor Parks frunció el ceño. «El señor Flammering». «No, hoy no lo he visto, pero el traje está listo, si quiere llevárselo». Darcy sintió que la sangre se le salía de la cara. «No, gracias, ya vendrá». Así que Ebner mintió. Otra vez. ¿Dónde fue realmente? ¿Y con quién se iba a reunir? Era solo un corto paseo hasta casa, pero Darcy caminó deliberadamente despacio, tratando de ordenar sus pensamientos. La decisión surgió de forma natural. Lo seguiría. La próxima vez que él dijera que iba a algún lugar, ella lo seguirá. Vería con sus propios ojos con quién se había reunido, obtener pruebas irrefutables. El reloj marcaba las 4:30 cuando llegó a casa. Tuvo el tiempo justo para ducharse y prepararse para cenar. El coche de Ebner estaba en la entrada, lo que significaba que estaba en casa. «¡Ya he vuelto!», gritó al entrar en el salón. Ebner salió del estudio, corbata en mano. «¿Cómo está Mavis?», preguntó dándole un beso en la mejilla, un gesto casual que ahora parecía fingido. «Está bien», la saludé, mintió Darcy. «He recogido el traje», dijo Ebner sin mirarla a los ojos. «Creo que me pondré la corbata azul que me regalaste por Navidad». Otra mentira. Darcy apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. «Gran idea», dijo sonriendo. «Voy a darme una ducha». En el cuarto de baño, Darcy permaneció bajo los chorros de agua durante largo rato, dejando que se llevaran la atención del día. Por fin había tomado una decisión. Hoy no montaría una escena. En lugar de eso, observaría, recabaría información, vigilaría. Y cuando tuviera todos los datos, hablaría con él. Cuando él no pudiera negar nada. Mientras se vestía, reflexionó sobre la situación. ¿Quién era esa mujer? ¿Una colega? ¿Una clienta? ¿Una conocida casual? ¿Desde cuándo? Y lo más importante, ¿por qué? ¿Qué falló en su matrimonio? Siempre parecieron la pareja perfecta, apoyándose el uno al otro, riéndose de los mismos chistes, planeando un futuro juntos. Pero tal vez solo era una apariencia. Quizás solo había estado fingiendo durante los últimos años. Darcy se subió la cremallera del vestido y se miró en el espejo. 39 años. No era vieja, pero tampoco joven. Arrugas en las comisuras de los ojos, canas apenas visibles en su pelo castaño. Siempre se había considerado atractiva, pero no guapa. Segura de sí misma, pero no arrogante. Cariñosa, pero no intrusiva.
OP era todo lo contrario a ella, joven, brillante, despreocupada. Ebner llamó a la puerta del baño. «Darcy, ¿ya vienes? Deberíamos ponernos en marcha si no queremos llegar tarde». «Ya voy», respondió ella, arreglándose el pelo. «Estaré lista en 5 minutos». Respiró hondo, mirando su reflejo. Esta noche interpretaría el papel de esposa feliz. Sonreiría, mantendría la conversación, fingiría que todo iba bien. Y mañana comenzaría la verdadera investigación. Cuando salió del baño, Ebner la esperaba en el pasillo. Era un hombre apuesto, siempre lo había sido. Alto, con rasgos faciales correctos y ojos expresivos. Estaba especialmente elegante con traje. «Eres preciosa», dijo, mirándola con admiración. «Gracias», respondió Darcy cogiendo su bolso. «Tú también estás muy guapa». De camino al restaurante, hablaron de cosas insignificantes. Una nueva exposición en la galería, planes para el domingo, una película que querían ver. La conversación habitual de un matrimonio. Pero bajo esa cotidianidad se escondía una tensión que parecía poder tocarse con las manos. La cena en el Blue Crab pasó como un borrón. Darcy sonreía, mantenía la conversación, elogiaba el interior del restaurante, pero por dentro no sentía más que vacío. Ebner se mostró inusualmente atento y pendiente. Pidió su vino favorito. Le preguntó por nuevas obras para la galería. Incluso le sugirió un viaje de fin de semana a Savannah en mayo, donde habían estado de luna de miel. De vuelta a casa, hicieron el amor por primera vez en semanas. Darcy cerró los ojos, dejando que su cuerpo actuara con el piloto automático mientras sus pensamientos vagaban muy lejos. ¿Estaba pensando en la otra? ¿Había comparado a los dos? Cuando susurraba, «Te quiero», ¿se imaginaba a OP en su lugar? El domingo transcurrió con la rutina habitual. Desayuno tardío, paseo por el paseo marítimo, tareas domésticas. Darcy observaba a su marido, fijándose en cada movimiento, en cada mirada al teléfono. Pero el comportamiento de Ebner era impecable, atento, cariñoso, como lo había sido en los primeros años de su matrimonio. El lunes se fue a trabajar antes de lo habitual. Le dio un beso en la frente y le dijo que intentaría no llegar tarde. Una despedida normal, pero algo en sus ojos la hizo recelar. ¿Preocupación? ¿Impaciencia? En cuanto la puerta se cerró tras Ebner, Darcy corrió hacia el ordenador. Durante los años que llevaban juntos, habían instalado un localizador GPS en sus teléfonos de casa, no por sospecha, sino por comodidad. Para saber cuándo salía el otro del trabajo, si llegaba tarde. Para sentirse seguros, la aplicación se cargó y mostró un punto moviéndose por el mapa. Darcy vio cómo Ebner llegaba a la oficina y se quedaba allí hasta el almuerzo, y entonces, un desvío inesperado. En lugar de ir a la cafetería de enfrente, donde solía almorzar con sus colegas, se dirigió al Hotel Eastwind, en las afueras del distrito financiero. El corazón de Darcy aceleró su ritmo. El hotel, un clásico del género. Se vistió rápidamente, cogió las llaves del coche y salió corriendo de casa. Tardó 20 minutos en llegar al Eastwind. El tráfico en el centro era terrible, incluso en un día laborable. Al aparcar al otro lado de la calle, Darcy observó la entrada del hotel. El coche de Ebner estaba en el aparcamiento. Lo reconoció de inmediato. Un sedán azul con una pegatina de la Universidad Ebner en la ventanilla trasera. No era la elección más discreta para una cita secreta. No supo cuánto tiempo estuvo sentada así, observando. ¿Media hora? ¿Una hora? El tiempo se estiraba y se comprimía mientras esperaba a ver qué ocurría a continuación. Y he aquí que Ebner salió del hotel, no solo. Una mujer caminaba a su lado. Incluso desde la distancia, Darcy pudo ver que era hermosa, alta, esbelta, con el pelo rubio corto recortado. Iba vestida con elegancia, blusa blanca, falda lápiz ajustada y zapatos de tacón alto, nada que ver con la propia Darcy, que prefería un estilo más bohemio.
La mujer decía algo, gesticulando enérgicamente. Ebner escuchó con una sonrisa. Entonces ella le tocó el brazo, demasiado íntimo para una simple conocida. La palma se detuvo más de lo necesario. Darcy sintió náuseas en la garganta. Se separaron en el aparcamiento. La mujer subió a un deportivo rojo. Ebner volvió a su berlina. No hubo besos de despedida ni abrazos, pero ¿acaso demostraba eso algo? Quizá eran cuidadosos en público. Darcy siguió el coche rojo, memorizando la matrícula. De vuelta a casa, pasó horas en Internet tratando de encontrar información. ¿Quién era esa mujer? ¿Desde cuándo se conocían? Pero la búsqueda no dio ningún resultado, solo el propietario del coche, un tal O.P. Pierce. O.P. La coincidencia era demasiado obvia. Ebner llegó a casa a las 6:30, puntual como había prometido. Parecía cansado pero satisfecho. ¿Un día duro?, preguntó Darcy, observando su reacción. Sí, mucho trabajo. Se aflojó la corbata. ¿Y tú? Trabajando en algunos diseños nuevos para la exposición, se encogió de hombros, tratando de sonar despreocupada. Nada del otro mundo. Ebner permaneció en silencio durante la cena, absorto en sus propios pensamientos. Darcy captó su mirada varias veces, evaluándola como si la viera por primera vez. ¿Pasa algo?, preguntó por fin. No, sacudió la cabeza. Es solo que pareces tenso estos días. ¿Va todo bien? Darcy se quedó helada con el tenedor en la mano. Se había dado cuenta. Claro que se había dado cuenta. Llevaban 7 años juntos y se leían como libros abiertos. Solo estoy cansada, mintió ella. Se acercaba la fecha límite para la exposición. Ebner asintió, pero en sus ojos había un destello de duda. No se lo creía. Lo vio tan claro como el reflejo en el cristal de la ventana. Después de cenar se fue a la ducha, dejando la chaqueta en el respaldo de la silla. Darcy vaciló solo un momento antes de comprobar sus bolsillos. En el bolsillo interior derecho encontró un cheque de un restaurante llamado Lavender Candles, del que nunca había oído hablar. En el reverso había una nota escrita con letra elegante y femenina. Martes, 5 en punto, no llegues tarde. Oh. Y luego está la llave. Una pequeña, con la etiqueta de plástico del Hotel Eastwind. Habitación 217. Darcy puso todo de nuevo en su bolsillo con manos temblorosas. El círculo de pruebas se cerró. Un hotel rural. Reuniones secretas. La llave de la habitación. Todo apuntaba al clásico y banal escenario del engaño. Cuando Ebner salió de la ducha, fingió leer un libro. Pero las palabras se desdibujaban ante sus ojos y en su cabeza solo latía una cosa. Martes, 5 en punto. Mañana. Mañana ella sabría toda la verdad. Verlos juntos en la habitación del hotel. Obtener la prueba final. ¿Darcy? La voz de Ebner la sacó de sus pensamientos. ¿Me estás escuchando? Lo siento, estaba pensando. Dejó el libro a un lado. ¿Qué me has dicho? Te dije que mañana tenía que quedarme hasta tarde en el trabajo. No la miró a los ojos. Harrison me pidió que le ayudara con la presentación de un cliente. Otra mentira. Otra vez el mítico Harrison. Por supuesto, asintió Darcy sintiendo que se le apretaba el interior. ¿A qué hora volverás? Intentaré volver antes de las 8. Se inclinó hacia ella y le besó la mejilla. No me esperes despierta para cenar. A las 8 en punto, pensó Darcy. Entonces, reunión a las 5 y luego, ¿qué? ¿Cenar? ¿O solo unas horas en una habitación de hotel? No podía dormir por la noche, escuchando la respiración constante de su marido a su lado. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo? ¿Cómo podía acostarse a su lado sabiendo que mañana estaría en la cama con otra persona? Los recuerdos llegaron de repente, su primera gran pelea, un año después de casarse, algo sin importancia que se había convertido en un gran conflicto. Llevaban 3 días sin hablarse, y entonces Ebner entró con un ramo de flores silvestres,
no rosas ni lirios, sino exactamente las margaritas silvestres y las campanillas que ella más adoraba. «Soy un idiota», dijo entonces, «y no puedo vivir contigo callada». Se reconciliaron, y aquella noche fue una de las más felices de su matrimonio. Y hacía 2 años, cuando la madre de Darcy había muerto, tras una larga enfermedad de la que no había escapado, había sido Ebner quien la había sostenido en sus brazos mientras ella sollozaba durante horas y horas. Se había encargado del funeral, había contestado al teléfono, se había ocupado del papeleo. Era su roca, su ancla, en la tormenta del dolor. «Lo superaremos juntos», le susurraba por la noche cuando se despertaba de sus pesadillas. «Siempre estaré ahí para ella». ¿Cómo podían cambiar esos sentimientos? ¿Cómo podía traicionarla tan rutinariamente el hombre que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella? El martes por la mañana, Darcy se despertó con dolor de cabeza y una sensación de devastación. Ebner ya se había marchado. Había dejado una nota en la mesa de la cocina. «Reunión temprano con un cliente. Nos vemos esta noche. Te quiero. E». Las 3 sencillas palabras, «te quiero», que una vez habían calentado mi corazón ahora parecían una burla. El día se alargó interminablemente. Darcy intentaba trabajar en sus bocetos para la exposición, pero no conseguía concentrarse. A las 4:30 ya estaba en el coche aparcado frente al Hotel Eastwind. Ebner se presentó exactamente a las 5, puntual como siempre. Miró a su alrededor antes de entrar en el edificio, el cuello levantado, como si intentara ocultar su rostro. Signos evidentes de un hombre que no quería ser reconocido. Darcy esperó 10 minutos y salió del coche. El corazón le latía tan fuerte que creía que todos a su alrededor podían oírlo. No sabía lo que haría una vez dentro. ¿Llamar a la puerta de la habitación? ¿Usar la llave de repuesto, que probablemente le darían en recepción si decía que era la esposa? El vestíbulo del hotel era elegante y tranquilo. Detrás del mostrador, un joven de uniforme sonreía acogedoramente. «¿En qué puedo ayudarla, señora?» Darcy vaciló. ¿Qué podía decir? «Busco a mi marido, que en estos momentos me engaña en una de sus habitaciones». En ese momento la vio, la mujer de ayer. Salía del ascensor hablando por teléfono. Seguía tan elegante como siempre, con un traje azul y una postura perfecta. Darcy se dio la vuelta rápidamente, fingiendo estudiar el folleto del hotel. La mujer pasó de largo sin darse cuenta y salió a la calle. Estaba sola. ¡Qué extraño! ¿No debería estar con Ebner en la habitación 217? «Señora», repitió el recepcionista, «¿necesita ayuda?» «No, gracias», sonrió Darcy apresuradamente. «Solo estoy esperando a una amiga». Creía que ya habría bajado. Retrocedió hasta los sofás del vestíbulo, fingiendo consultar su teléfono. ¿Qué está pasando? Si Ebner no está con esta mujer, ¿dónde está? ¿Y quién es ella? 5 minutos más tarde aparece el propio Ebner. Parecía agitado y apurado. Atravesó el vestíbulo sin mirar siquiera a su alrededor y salió a la calle. Darcy lo siguió, manteniendo las distancias. Para su sorpresa, Ebner no se dirigió hacia su coche, sino hacia el pequeño parque situado frente al hotel. Allí, en un banco, estaba sentada la misma mujer rubia. Sonrió al verle. Hablaron durante unos 10 minutos. La mujer mostraba algo en un portapapeles. Ebner asentía, sin gestos íntimos, sin tocarse. Más parecía una reunión de negocios que una cita amorosa. Luego se estrecharon la mano, de manera formal, de negocios, y la mujer se marchó. Ebner permaneció en el banco, contemplando la puesta de sol. Su rostro expresaba una extraña mezcla de emociones: alivio, excitación, ansiedad. Darcy no entendía lo que estaba pasando. Si no se trataba de una aventura amorosa, ¿qué era? ¿Qué asuntos podía tener un agente de seguros con una elegante rubia en un hotel rural? ¿Y por qué todos los secretos, las mentiras, las llaves de las habitaciones?
Volvió a casa confusa. Las pruebas apuntaban en distintas direcciones. Los mensajes eran inequívocamente íntimos. La llave de la habitación era comprometedora, pero el encuentro en el parque parecía perfectamente inocente. Darcy preparó la cena con el piloto automático, pollo asado con hierbas, hizo una ensalada. Puso la mesa, a pesar de que Ebner le había dicho que no lo esperara. Necesitaba mantener las manos ocupadas para no volverse loca pensando en él. Volvió a las 7:10 antes de lo que había prometido. Parecía cansado, pero extrañamente entusiasmado. ¿Has hecho la cena?, se preguntó. Te dije que llegaría tarde. Me apetecía. Darcy se encogió de hombros. ¿Qué tal tu reunión con Harrison? Una pausa apenas perceptible. Una mirada de reojo. Los clásicos signos de la mentira. Fue bien. La presentación está casi hecha. Ebner se quitó la chaqueta. Huele delicioso. Me daré una ducha rápida y me reuniré contigo. Durante la cena, hablaron de cosas corrientes. El tiempo, las noticias, los planes para el fin de semana. Pero en el aire flotaba una tensión casi palpable. Ebner empezó a decir algo varias veces, y luego se detuvo, como si hubiera cambiado de opinión. Darcy, dijo por fin, dejando el tenedor a un lado. Pareces distante. ¿Ocurre algo? Ella le dirigió una larga mirada. Era el momento de la verdad, la oportunidad de preguntar directamente, de exigir una explicación. Estoy cansada, se oyó decir. Mucho trabajo antes de la exposición. Cobardía. Cobardía otra vez. Pero no estaba preparada para la verdad. Esta noche no. ¿Estás segura? Ebner frunció el ceño. No creo que sea solo eso. ¿De qué otra cosa se trata? Levantó una ceja desafiante. ¿Hay algo que quieras decirme? Ahora le tocaba a él apartar la mirada. No, nada, sacudió la cabeza. Solo estoy preocupada por ti. Después de cenar vieron un programa de televisión sin sentido, sentados en extremos opuestos del sofá. Antes, siempre se habían acurrucado juntos, con los dedos entrelazados, comentando lo que ocurría en la pantalla. Ahora había un abismo entre ellos, invisible, pero insalvable. Darcy recordó su tercer aniversario de boda. Se habían ido un fin de semana a las montañas de Carolina del Norte, habían alquilado una casita en un lago. 2 días sin internet ni servicio telefónico, los dos solos. Ebner le enseñó a pescar ineptamente, riéndose, pero con mucha sinceridad. Y por las noches se sentaban junto a la chimenea, bebían vino y hacían planes para el futuro. Dentro de 10 años, decía Ebner acariciándole el pelo, viviremos en una casa grande junto al mar, tendremos un perro, un Golden Retriever llamado Baxter. ¿Por qué Baxter? Darcy se rió. Porque el nombre suena lo bastante tonto como para que el perro responda a él con dignidad, le besó la sien. Y seguiremos tan enamorados como ahora. ¿Qué queda de esos planes? ¿Qué queda de ese amor? Me voy a la cama, dijo Darcy levantándose del sofá. Me duele la cabeza. Ebner asintió, sin apartar la mirada de la pantalla. No tardaré en llegar. En el dormitorio, Darcy estaba sentada en la cama, mirando la foto de la boda que había sobre la mesilla de noche. Habían sido tan felices entonces, jóvenes, enamorados, seguros de que tendrían una larga vida juntos. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo exactamente se habían torcido las cosas? Se tumbó sin desvestirse, encima de la manta. Mañana reuniría las últimas pruebas y le obligaría a decir la verdad. ¿Quién era O.P.? ¿Cuál era su conexión? ¿Y por qué mentía? Ebner llegó 1 hora más tarde, en silencio, con cuidado de no despertarla. Se tumbó a su lado, sin tocarla. Darcy fingió dormir, escuchando su respiración en la oscuridad. Darcy, susurró de pronto, sé que estás despierta. Ella no contestó, siguió respirando con regularidad. Quiero que lo sepas, continuó él en voz baja. Pase lo que pase, siempre te querré, siempre. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire.
sinceras, dolorosas, llenas de una extraña desesperación. Darcy no comprendía su significado, pero intuía que había algo importante detrás de ellas. ¿Y si se trataba de una despedida? ¿Y si se iba a ir con aquella mujer? ¿Y si mañana le decía que su matrimonio había terminado? Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza, manteniéndola despierta. Pero de una cosa estaba segura: mañana todo se decidiría. Mañana sabría la verdad, por amarga que fuera. El miércoles empezó lloviendo. Darcy se despertó con el golpeteo acompasado de las gotas sobre el techo y durante varios minutos se limitó a escuchar el sonido sin abrir los ojos. La mitad de la cama a su lado estaba vacía. Ebner ya se había marchado. Sobre la almohada había una nota escrita con su pulcra letra: «Reunión temprano, vuelvo para comer, te quiero, Darcy arrugó el papel en un puño. Hoy sería el final. Estaba cansada de las mentiras, las insinuaciones y sus propias dudas. Esta noche averiguaría lo que realmente ocurría. El plan había madurado durante la noche, en las largas horas en que el sueño no llegaba. Seguiría a Ebner hasta el final. Vería con quién se veía, oír de qué hablan, y luego una confrontación directa, sin retirada. El teléfono de Ebner mostraba que estaba en la oficina. Pero, ¿por cuánto tiempo? Darcy se vistió rápidamente, se bebió el café y subió a su coche. La lluvia de Charleston había convertido las calles en ríos, pero eso no la detuvo. Aparcó delante del edificio de la compañía de seguros donde trabajaba Ebner y esperó. Media hora más tarde, la aplicación de rastreo mostró movimiento. Estaba saliendo de la oficina. Darcy se puso tensa y observó atentamente la entrada. Ebner salió bajo un gran paraguas negro y miró a su alrededor. No se dirigió al aparcamiento, sino que avanzó a pie por la calle. Darcy lo siguió, manteniéndose a una distancia prudencial detrás de él. Caminaba a paso ligero, ignorando la lluvia. Al cabo de 10 minutos giró hacia el pequeño teatro Peacock Feather, un antiguo edificio victoriano que había pasado por varias restauraciones, pero que conservaba su encanto histórico. Darcy conocía el lugar. Ella y Ebner solían venir de vez en cuando a ver producciones de actores locales, pequeñas obras, obras experimentales, festivales de teatro. Siempre habían disfrutado de esta parte de la vida cultural de Charleston. Ebner entró por una puerta lateral, claramente en posesión de una llave. Darcy se quedó paralizada bajo la marquesina de un edificio cercano, sin saber qué hacer a continuación. ¿Entrar después? ¿Esperar fuera? La decisión surgió de forma natural cuando vio un cartel en la pared del teatro, parcialmente oculto bajo una película protectora. Próximamente, estreno. Cartas a un desconocido es una romántica historia de amor y misterio. Protagonizada por... La lluvia difuminaba el resto de las palabras, pero el corazón de Darcy ya estaba acelerado. ¿Cartas a un extraño? ¿Un teatro? ¿Qué hacía Ebner aquí? Se dirigió con paso decidido hacia la entrada principal. La puerta estaba abierta. No había nadie en el vestíbulo, solo carteles antiguos en las paredes y sofás de terciopelo polvorientos. Se oían voces detrás de las puertas cerradas del auditorio. Darcy se acercó con cautela y abrió la puerta. Ebner estaba de pie en el escenario, iluminado por varios focos. Frente a él estaba la mujer rubia que Darcy había visto antes. Estaban ajenos a todo lo que les rodeaba, completamente inmersos en su diálogo. «Te echo de menos a ti y a tus manos», dijo la mujer con una penetrante emoción en la voz. «Nadie puede hacer lo que tú haces». Darcy se quedó helada. Esas palabras, las mismas palabras de los mensajes. «Beatriz», contestó Ebner con un dolor en la voz que Darcy nunca había oído antes. «No podemos seguir, lo estropearía todo. Ya echo de menos tu tacto», continuó la mujer dando un paso hacia él. «Lo de anoche fue increíble. Estoy deseando verte mañana». Cada frase era un martillazo en la mente de Darcy.
Oyó las palabras exactas que había visto en los mensajes del teléfono de Ebner, pero no eran mensajes privados, eran líneas de la obra. En ese momento, las luces del auditorio se encendieron y un hombre mayor con un jersey raído aplaudió. bien hecho, exclamó. Ebner, estás progresando. Pero en el momento en que Beatriz confiesa su amor, debes mostrar más conflicto interior. Recuerda, James ama a su mujer, pero Beatriz despierta en él lo que ha enterrado durante mucho tiempo. Entiendo, Morris, asintió Ebner. Es que es difícil técnicamente. Claro que es difícil, rió el director. Si actuar fuera fácil, todo el mundo lo haría. Odette, estás preciosa como siempre. Hagamos un descanso y repasemos otra vez la escena del hotel. Odette Pierce. O.P. Esas eran sus iniciales en los contactos de Ebner, y ella le estaba enviando líneas de la obra para ensayar. De repente, todas las piezas del rompecabezas encajaron. Darcy se alejó de la puerta, mareada. Necesitaba salir, respirar y comprender lo que había visto. Ebner no la había engañado. Estaba en una obra de teatro. La actriz le enviaba frases de la obra para que ensayaran el texto. Mientras tanto, ella sospechaba que él la había traicionado. Pero ¿por qué los secretos? ¿Por qué las mentiras sobre las reuniones, el trabajo, Harrison? Darcy caminaba lentamente por la calle, ignorando el pavimento mojado. Necesitaba tiempo para reflexionar. Entró en una pequeña cafetería de la esquina y pidió un té. Mientras esperaba, su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Mavis. ¿Qué tal? ¿Has aprendido algo? Darcy sonrió. Si Mavis lo supiera. Tecleó una breve respuesta. Hablamos luego. Parece que me equivoqué. El té caliente le calentó las manos y sus pensamientos se fueron aclarando poco a poco. Recordó cómo había conocido a Ebner. No había sido en una librería, como le había dicho a todo el mundo. Había sido una verdad a medias. Efectivamente, se habían conocido en la Garza Azul, pero Darcy no había estado allí por los libros. Estaba allí por una noche de poesía que se celebraba en una pequeña sala del primer piso. Ebner era uno de los recitadores. Tímido, pero con una expresión sorprendente cuando se trataba de poesía. Leía a Whitman y su voz se transformaba, más profunda, más segura. Después de la velada, ella se le acercó y le dijo que le había gustado su lectura. Hablaron de poesía, de libros, de la vida, y luego fueron a esa misma cafetería de la esquina. Durante el primer año de su relación, Ebner siguió participando en producciones de aficionados. Pero luego el trabajo empezó a ocupar cada vez más su tiempo y sus aficiones artísticas pasaron a un segundo plano. Darcy a veces bromeaba diciendo que echaba de menos a Ebner el actor, alguien capaz de transformarse en el escenario, de convertirse en otra persona. Terminó su té y se levantó con decisión. Ahora tenía que hablar con su marido, explicarse, contarle sus sospechas y cómo le había seguido. Pero antes, Darcy decidió volver al teatro. Quería saber más sobre la obra, sobre el papel de Ebner, entender por qué se lo había ocultado. Había más gente en el vestíbulo del teatro ahora que la compañía se había tomado un descanso. Darcy vio a un anciano director hablando con una joven en el mostrador de programas. Se acercó a ellos. «Disculpe», se dirigió Darcy al hombre. «He visto el ensayo por casualidad. ¿Es Cartas a un extraño? ¿Cuándo es el estreno?» El director se volvió hacia ella con curiosidad. «El sábado», respondió. «El 7 de mayo. Le interesa el teatro. El 7 de mayo, el día de su aniversario de bodas». Sí, Darcy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Sobre todo cuando mi marido está en el teatro. Soy Darcy Flammering». Los ojos del director se abrieron de par en par, sorprendido, y luego sonrió. «Oh, así que usted es Darcy», extendió la mano. «Maurice Landau. Encantado de conocerle. Ebner me ha hablado mucho de usted». «¿De verdad?»,
Darcy le estrechó la mano sintiendo una extraña mezcla de emociones. Por supuesto, todo este proyecto es para ti. Maurice se salpicó las manos. Quería darte una sorpresa en tu aniversario, para volver a subir al escenario como siempre has querido. No lo sabía, admitió Darcy. No dijo nada. Claro que lo sabía. Se suponía que era una sorpresa. Maurice bajó la voz. Ha estado ensayando durante 2 meses. Está trabajando muy duro. Debo admitir que tenía mis dudas cuando vino a verme. 7 años sin pisar un escenario. Pero tiene talento, mucho sentimiento, y tiene muchas ganas de complacerte. Darcy no sabía qué decir. Pensaba que su marido la estaba traicionando, y todo este tiempo había estado preparando un regalo para ella, el mejor y más personal regalo que se le había ocurrido. ¿Ya podemos comprar las entradas?, preguntó ella intentando mantener la normalidad en su voz. Por supuesto. Maurice señaló el mostrador. Helen te ayudará, aunque estoy seguro de que Ebner ya te ha reservado el mejor asiento. Darcy dio las gracias al director y dio un paso atrás, abrumada por la emoción. Necesitaba estar sola, darse cuenta de todo aquello. Al salir del teatro, vio la joyería de enfrente, el recibo que había encontrado en la chaqueta de Ebner. Casi sin darse cuenta de lo que hacía, Darcy cruzó la calle y entró. La elegante mujer que estaba detrás del mostrador le sonrió. ¿En qué puedo ayudarle? Darcy vaciló. Mi marido compró hace poco una pulsera aquí. Ebner Flammering. El rostro de la vendedora se iluminó al reconocerlo. Sí, un hombre encantador. Escogió una pieza preciosa, una pulsera de plata con un zafiro que le sienta tan bien a sus ojos, dijo. Darcy sintió que se le cortaba la respiración. El brazalete era para ella, no para una amante, era para ella. Menciono que era un aniversario, continuó la mujer, sin darse cuenta de su reacción. 7 años juntos, un número tan hermoso. Sí, exhaló Darcy. Gracias, solo quería saber. Salió de la tienda sintiéndose la peor persona del mundo. Todos estos días había sospechado, observado, dudado. Y Ebner la quería y quería hacerle un regalo especial. Había dejado de llover y el sol empezaba a abrirse paso entre las nubes. Darcy decidió caminar para ordenar sus pensamientos. No podía irse a casa y fingir que no sabía nada. Tenía que hablar con Ebner, contárselo todo. Pero ¿cómo? ¿Cómo admitir que le había seguido, que sospechaba que le engañaba, que había registrado sus cosas? ¿Cómo explicarle que había arruinado la sorpresa que él había preparado con tanto esmero? Cuando Darcy llegó a casa, era mediodía. El coche de Ebner estaba aparcado en la entrada. Había cumplido su promesa de volver para la cena. Respiró hondo delante de la puerta, reuniendo fuerzas. Se oyeron algunos sonidos en el interior. Música, el sonido del agua. Darcy entró en silencio y se detuvo al oír la voz de Ebner. Estaba en la cocina y... ¿cantando? Darcy se asomó con cautela por la esquina. Ebner estaba de pie junto a los fogones, removiendo algo en una olla y tarareando una vieja canción que les había encantado en sus primeros años juntos. Él no reparó en ella, completamente inmerso en el proceso de cocción. De repente, todo encajó. Allí estaba él, el verdadero Ebner, su Ebner, el hombre que cantaba mientras cocinaba para ella, el hombre que volvió a actuar en secreto para hacerle un regalo de aniversario, el hombre que la seguía queriendo después de 7 años juntos. Ebner, le llamó en voz baja. Se dio la vuelta y su rostro se iluminó con auténtica alegría. Darcy, no te había oído entrar. Estoy haciendo esa sopa que te gusta con calabaza y jengibre. Ebner, repitió ella dando un paso adelante. Tenemos que hablar. Su sonrisa tembló. ¿Ocurre algo? Darcy se acercó y le tomó las manos entre las suyas, mirándolo directamente a los ojos, los verdes y marrones moteados que ella conocía tan bien. Vi los mensajes, admitió ella. En tu teléfono hace 5 días.
D.O.P. Eco de menos tu toque. Y otras frases. Ebner se puso pálido, con las manos tensas en las palmas de ella. Darcy, ¿puedo explicarlo? Lo sé, interrumpió ella en voz baja. Lo sé todo. Hoy he estado en el teatro. He visto el ensayo. He hablado con Maurice. Cerró los ojos un momento y, cuando los abrió, había decepción en ellos. Has estropeado tu propia sorpresa, dijo con una sonrisa triste. Me esforcé mucho por mantenerlo en secreto. Lo siento. Darcy sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Vi esos mensajes y pensé que estabas engañándote. Ebner sacudió la cabeza con incredulidad. Darcy, ¿cómo has podido pensar algo así, después de todo lo que ha pasado entre nosotros? Sé que es una estupidez, bajó los ojos. Pero te has vuelto tan distante, siempre dando vueltas, mintiendo sobre dónde has estado. Porque estabas preparando una sorpresa. Ebner le soltó las manos y se dio la vuelta. Quería que vinieras al teatro en nuestro aniversario y me vieras sobre el escenario, como el día en que nos conocimos. Recuerdo aquel día, dijo Darcy en voz baja. Estabas leyendo a Whitman, y tu voz era tan viva, tan real. Ebner se volvió hacia ella, con la mirada mezcla de resentimiento y ternura. Sabía que echabas de menos aquellos tiempos, mis actuaciones. Dijiste muchas veces que deseabas que dejara los escenarios. Y decidiste volver. ¿Por mí? Por nosotros, corrigió. Yo también lo echaba de menos. La sensación de libertad, de ser otra persona en el escenario. Pero el trabajo, los compromisos, era tan fácil olvidarse de ser creativo. Darcy dio un paso hacia él. ¿Y los mensajes? Eran frases de la obra. Sí, asintió Ebner. Odette me enviaba las líneas para que pudiera repetir el texto durante los descansos en el trabajo. Ensayábamos por teléfono cuando no podíamos vernos en el teatro. ¿Y la llave de la habitación del hotel? Forma parte del atrezzo, explicó. En la obra hay una escena en el hotel, donde los personajes se reúnen en secreto. Hemos acordado con el East Wind utilizar una de sus habitaciones para una sesión de fotos para el programa de la obra. Darcy se tapó la cara con las manos. Dios, ¿cómo he podido ser tan estúpida? Todos estos días he estado siguiéndote, comprobando cosas, pensando lo peor. Ebner le apartó suavemente las manos de la cara. Mírame, lo comprendo, he estado muy raro. Todas esas reuniones secretas, mentir sobre dónde estaba. Yo también habría sospechado que algo iba mal. Pero tú no eres yo, sonrió Darcy con amargura. Hubieras confiado en mí. No estés tan segura. Ebner tiró de ella hacia él. Yo también puedo desconfiar. ¿Recuerdas lo celoso que estaba de aquel galerista con barba? ¿Cómo se llamaba? Toby Whitehall. Darcy sonrió débilmente. Era gay, Ebner. Lo descubrí demasiado tarde, se rió. Después de una semana de enfurruñarse e imaginarse a los dos discutiendo juntos sobre cuadros mientras tomaban una copa de vino. Se quedaron abrazados y poco a poco la tensión de los últimos días los liberó a ambos. La sopa en la olla gorgoteaba silenciosamente, llenando la cocina con el aroma de las especias. Así que ya sabes lo de la obra, dijo Ebner tras una pausa. Pero la pulsera aún no la has visto, así que al menos una sorpresa se quedó en el tintero. Fui a la joyería, admitió Darcy con culpabilidad. El dependiente la describió. Ebner gimió. Ha sido usted muy minuciosa en su investigación, señora Flammering. ¿Algo más? Quizá ya sabe qué tipo de cena tenía planeada para después de la obra. No, eso no lo he revelado. Darcy se mordió el labio. Lo siento, he metido la pata. No en todo, le tocó la mejilla. Aún no has visto la obra. No sabes lo que he preparado para la escena final. ¿Qué es? Se preguntó Darcy. Ebner sonrió misteriosamente. Eso seguirá siendo una sorpresa. Y esta vez, por favor, no intentes averiguarlo antes de tiempo. Darcy se rió, sintiendo verdadera alegría por primera vez en días.
Se lo prometo, no más investigaciones. Terminaron de hacer la cena juntos, hablando de la obra, de los ensayos, de lo difícil que había sido para Ebner guardar el secreto todas estas semanas. Estuve a punto de soltarlo un par de veces, admitió mientras ponía la sopa en los platos. Sobre todo cuando parecías tan triste. Quería decírtelo para animarte. Creí que te estabas alejando de mí. Darcy sacudió la cabeza. Que habías encontrado a otra persona. Nunca, dijo Ebner con seriedad. Eres la única mujer a la que he querido tanto, y siempre la querré. Después de comer, se sentaron en el porche, mirando cómo el sol jugaba con las gotas de lluvia sobre las hojas de magnolia. Ebner sostenía la mano de Darcy entre las suyas, y a ella le parecía que aquellas caricias eran las más preciosas del mundo. «Sabes», dijo pensativa, «ahora tendré que fingir que me sorprendes el sábado, cuando te vea en el escenario. Lo harás bien». Ebner le apretó la palma de la mano. «Se te da bien actuar. Llevas casi una semana ocultando que me has estado siguiendo. Y tú has ocultado un poco más tus ambiciones como actriz», respondió ella con una sonrisa. Se rieron, y en esa risa se disolvieron los restos de desconfianza, sospecha y miedo. Tenían por delante su 7º aniversario, un espectáculo, una promesa de nuevas sorpresas y un nuevo comienzo para su matrimonio, con más confianza, más franqueza y una toma de conciencia de lo frágil que podía ser la felicidad si no se protegía. «Darcy», dijo Ebner en voz baja, mirándola a los ojos, «prométeme que la próxima vez que algo te preocupe, me lo preguntarás directamente». «Te lo prometo», asintió ella. «Si prometes no ocultarme nada, ni siquiera para sorprenderme». «Eso es más difícil», sonrió, «pero lo intentaré». A sus espaldas el teléfono de Ebner sonó en la mesa de la cocina. Se levantó de mala gana. «Debe de ser Maurice. Se suponía que hoy íbamos a hablar de disfraces». Darcy asintió, acompañándolo a la salida con la mirada. A través de la puerta abierta, pudo verlo contestando al teléfono, sonriendo mientras comentaba los detalles de la próxima actuación. Su rostro se iluminó con un entusiasmo que ella no había visto en mucho tiempo. Se recostó en la silla y sintió que el calor le invadía el cuerpo. Estaba bien. Su marido no la había engañado. La amaba lo suficiente como para volver a lo que una vez había dejado atrás para hacerle un regalo especial. Ahora le tocaba a ella desempeñar su papel más importante, el de esposa sorprendida y conmovida. Y no iba a fallar. Después de todo, tal vez también tuviera algo de talento interpretativo, a juzgar por el éxito con que había ocultado su bias todos estos días. Darcy sonrió ante sus pensamientos. La vida a veces daba lecciones extrañas, y la más importante que había aprendido era que a veces las cosas que más tememos solo existen en nuestra imaginación. Y la realidad es mucho más amable de lo que pensamos.